Tabla de distribución de frecuencia. Docente David Velasco Sánchez. Tabla de distribución de frecuencia. En la tabla se obtendrán los siguientes datos: la distribución de frecuencia absoluta, la distribución de frecuencia relativa, la distribución de frecuencia absoluta acumulada y la distribución de frecuencia relativa acumulada. Tipos de frecuencias. La frecuencia es la cantidad de veces que se repite una observación durante la realización de un muestreo. ¿Qué es frecuencia absoluta? Se le llama frecuencia absoluta al número de veces que se repite una variable en un experimento, y esta se representa por la letra F. ¿Qué es frecuencia relativa? Es la proporción de elementos que pertenecen a una categoría o valor de una variable. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos que se realiza la muestra, y se representa con el símbolo FR, y es igual a la frecuencia sobre el número total de datos. Se puede expresar en fracción decimal, con valores decimales, o en por ciento. Para ello, el resultado obtenido se multiplica por 100. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta es aquella que se obtiene al sumar todas las frecuencias absolutas inferiores y la frecuencia de la clave que estamos manejando, y se representa con la letra FA, que es la frecuencia relativa acumulada a un valor de una variable a la que se obtiene la suma de la frecuencia relativa correspondiente a ese valor con respecto a las frecuencias anteriores, y se representa como FRA. También se puede dar en forma decimal o en forma porcentual, como se verá más adelante. Realizaremos un problema de datos no enteros. La vez pasada, en el tema anterior, hicimos de datos enteros. En un hospital de atención se forman 100 números de 100 muestras de sangre, y se registraron los siguientes niveles de hemoglobina contenidas en cada muestra, cantidad expresada en gramos por decilitros. Los datos obtenidos son: aquí en esta tabla se podrá observar que nada más se utiliza un decimal, 11.5, el primer dato. Ya están ordenados desde el menor hasta el mayor, que viene siendo 15.1. Son en total 100 datos. Si ustedes los multiplican, sería 10 por 10, serían 100 datos obtenidos. Podemos ver que hay 2.11.5, un 11.6, 2.11.7, 4.11.9, 12 hay 5, 12.1 hay 3, y así sucesivamente hasta llegar al máximo dato, que vendría siendo 15.1. Esta tabla la podemos estar necesitando. Si ustedes gustan, pueden tomarle una imagen o estar regresando las diapositivas. Creación de las tablas. Recordemos que la vez pasada hicimos una tabla de frecuencias. Para obtener la tabla de frecuencias, lo que hacíamos era obtener el dato menor, que era 11.5, y el dato mayor de esta tabla es 15.1. Número total de datos, ya habíamos dicho que eran 100. Por lo tanto, el rango es la diferencia del dato mayor menos el dato menor, que sería 15.1 menos 11.5 igual a 3.6. Es el rango. Para obtener el número de categorías, hablábamos del proceso de Stuttgart. Y decíamos, número de clases es igual a K, es igual a 1 más el logaritmo de base 2 de n. Como nuestra calculadora no maneja logaritmo de base 2, lo que hacemos es logaritmo de n de base 10 y entre logaritmo de 2. K es igual a 1 más logaritmo de base 2 de 100. Esto es igual a 1 más el logaritmo de 100 sobre el logaritmo de 2.
Esto es igual a el número de clases es igual a 1 más el logaritmo de 100 es 2, el logaritmo de 2 es 0.301. Si tenemos la calculadora podemos comprobarlo. Y al dividir 2 entre 0.301 me da igual a 6.64. Esto es igual a 1 más 6.64 igual a 7.64. Quiere decir que aproximadamente vamos a formar 8 categorías. Para obtener la amplitud de cada categoría, ya habíamos visto que es el rango más el 10% del rango, y todo eso lo dividimos entre el número de clases que queremos poner. Tenemos que el rango es 3.6, el número de clases son 8. Por lo tanto, sería la amplitud 3.6 por el 10% de 3.6 entre 8. Al multiplicar el 10%, quedaría 0.36. Y 3.6 más 0.36 me da igual a 3.96 entre 8 es igual a 0.49, aproximadamente 0.5. ¿Por qué usamos 0.5? Porque todos los datos nada más tienen un decimal. Si hubiéramos tenido dos decimales, a lo mejor utilizaríamos 0.49. Veamos cómo se forman cada uno de los intervalos. Para formar los intervalos hacemos en la primera categoría el límite inferior es igual al límite inferior de toda la muestra menos el 10% del rango sobre 2. ¿Por qué? Para que quede un poquito más centrada nuestra distribución de frecuencia. En la anterior no lo hicimos, pero aquí ya lo vamos a manejar como un hecho. Quedaría 11.5 menos 0.36 sobre 2. Y esto me daría 11.5 menos 0.18, que es igual a 11.32. Aproximadamente es igual a 11.3. A veces es recomendable agarrar el 11.4, el dato mayor, porque si no, a veces se nos haría un poquito más grande el número de clases. Pero agarramos 11.3. El límite superior sería igual a límite inferior más el tamaño de la categoría menos 0.1, o sea, la amplitud. Límite superior 1 es igual a 11.3 más 0.5 menos 0.1. Le restamos anterior, cuando eran enteros le restábamos 1. Aquí como es una décima, entonces le restamos el punto 1 y me daría 11.7. La clase número 2 empezaría desde el límite superior más 0.1. Esto quedaría 11.7 más 0.1, que sería igual a 11.8. Ahí tenemos un pequeño detallito. Espero que no haga que se equivoquen. Entonces el límite superior 2 sería 11.8 más 0.5 menos 0.1 me daría 12.2. Y así formamos la categoría número 3, categoría número 4, 5, 6, 7 y 8. Con esto similar a lo que vendría siendo la clase número 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase número 3 sería 12.2 más 0.1 sería 12.3. Y el límite superior sería 12.3 más 0.5 menos 0.1 me daría igual a 12.7. Para calcular las frecuencias que vamos a utilizar o que vamos a formar nuestra tabla de frecuencias, se tendría lo siguiente. La frecuencia absoluta. Se suman los datos que aparecen en cada categoría. Si fuera la primera sería entre 11.3 hasta 11.7. Y si podemos observar, eran 5 únicamente los datos que se encuentran en esa categoría. La otra sería de 11.8 a 12.2, si no me equivoco. Y así obtenemos cada uno de los datos. Podemos regresar nuestras diapositivas y poderlo observar. Si no, con la captura que hicimos podemos manejar esos datos. La frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene?
Ya habíamos visto que la frecuencia relativa es la división de la frecuencia entre el número total de datos. Y recordemos que el número total de datos es 100. Y la frecuencia de la primera categoría, como podemos observar, era de 5. Por lo tanto, sería 5 sobre 100. Quiere decir que esa primera frecuencia sería 0.5. Si ese 0.5 lo multiplica 0.05, también ahí tenemos otro error. Y finalmente, al multiplicarlo por 100 me daría el 5% y se repiten las demás categorías. Ahorita en la tabla lo podemos ver. La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada sería la frecuencia más las frecuencias anteriores. En este caso, si habláramos de la frecuencia acumulada 1, sería 5. Pero si hablamos de la frecuencia acumulada 2, en la segunda categoría hay 13 datos. 13 datos más los 5 datos de la primera categoría sería igual a 18. Esto quiere decir que la segunda frecuencia acumulada es igual a 18. Si queremos encontrar la frecuencia relativa acumulada, ahí sí nos faltó un 0. Entonces sería 0.05 más 0.13 me daría igual a 0.18. Y nos daría la frecuencia de la segunda categoría, que sería igual a 0.18. Lo veremos en la tabla de frecuencias. Lo vemos y quedaría de la siguiente manera. La primera categoría sería de 11.3 a 11.7, 11.8 a 12.2, de 12.3 a 12.7, 12.8 a 13.2, 13.3 a 13.7, 13.8 a 14.2, 14.3 a 14.7, 14.8 hasta 15.2. Si vemos las frecuencias, la primera ya hemos dicho que eran 5, la segunda 13, 12, 13, 9, 20, 14 y 14. ¿Y cómo quedaría nuestra frecuencia relativa? Recordemos que podemos darlo en decimales y en por ciento. Aquí ya está corregido el dato. La primera me daba 0.05. Al multiplicarlo por 100 me daría 5%. 0.13 al multiplicarlo por 100 me daría 13%. 0.2 al multiplicarlo por 100 sería 12. 0.13 por 100 serían 13. 0.09 al multiplicarlo por 100 daría 9%. 20%, 14% y 14%. Si yo sumo todos esos valores, me debe dar el 100% de los datos, igual que la frecuencia. Aquí hay un detallito que por eso casi es repetitivo el 5 de la frecuencia con el 5%, porque son 100 datos. Si hubieran sido 80, a lo mejor variaría un poquito esos valores, pero aquí coinciden. La frecuencia acumulada es la frecuencia de esa categoría más la anterior. En la primera 5 y no hay nada adelante, por lo tanto quedaría 5. En la segunda sería 13 más 5, serían 18. En la tercera serían 12 más 13 más 5, me daría igual a 30. En la siguiente 13 más 12 más 13 más 5, me daría igual a 43. En la quinta categoría serían 9 más 13 más 12 más 13 más 5, me daría igual a 52. Y así sucesivamente hasta que la última categoría me debe dar el 100% de los 100, lo del número total de datos, que en este caso son 100. Si fueran 80, volvemos a lo mismo, terminaría en 80. La frecuencia relativa acumulada se van sumando. 0.05 más 0.13 me daría igual a 18. 0.18, es decir, el 18%. Y así sucesivamente. Aquí tenemos una pequeña repetición de datos que sería 5, 18%, 30%, 43%, 52%, 72%, 86% y 100%. Estos datos son importantes que los tomemos en cuenta porque más adelante podemos a lo mejor entender un poquito lo que vendrían siendo un tema complejo. Recordemos que aquí la frecuencia relativa y la frecuencia me están dando los mismos datos porque el número total de datos son 100 y la frecuencia relativa debe ser el 100%. Se repiten y por eso es que coincide tanto frecuencia como frecuencia relativa porcentual. No siempre, ¿qué pasaría si fueran 60? Variaría.
Si fueran 80, variarían esos dos datos de frecuencia y frecuencia relativa. Espero que haya quedado claro para que ustedes lo comprendan y realicen la actividad que se les solicitará.